¿Por qué inició la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana empezó en 1910 por un levantamiento en contra de Porfirio Díaz. Era un dictador, aunque su puesto oficial era el de ser presidente. Díaz llegó al cargo de presidente de México por primera ocasión en 1876. Durante los siguientes 35 años logró estabilizar y promover económicamente a México, construyéndose ferrocarriles, minas, carreteras y recibiendo soporte extranjero, principalmente de Estados Unidos. A pesar de este gran crecimiento económico, el gobierno de Porfirio Díaz no estaba interesado en combatir la pobreza en México. La gran mayoría de los mexicanos eran muy pobres y la economía estaba en manos adineradas, que a su vez era muy poca gente. El campo estaba organizado en ranchos, llamadas haciendas, donde los trabajadores eran muy maltratados. En ocasiones recibían un trato peor que los esclavos, dándose también en los trabajos de minas y de los ferrocarriles, convirtiendo a Porfirio Díaz en un dictador. Porfirio Díaz llegó al poder en 1876, bajo el lema de no reelección, de esta manera limitando a cada presidente a estar en el poder por un periodo de 4 años. En 1884 se hizo reelegir por primera vez, traicionando su propia idea y engañando la propia política que él usó para llegar a ser presidente, haciéndolo una y otra vez, hasta las elecciones que tuvieron lugar en 1910. Desde las elecciones de 1910, el mismo presidente Porfirio Díaz declaró en una entrevista que México estaba listo para tener a un nuevo presidente. Gracias a esto, un selecto grupo de hacendados influyentes se unieron para apoyar a Francisco I. Madero bajo el lema de sufragio electivo, no reelección. Debido a que Francisco I. Madero supo que ya tenía aseguradas las elecciones, inclusive escribiendo un libro sobre estos sucesos. Al enterarse Porfirio Díaz de la situación, aprendió y encarceló a Francisco I. Madero. En las elecciones de 1910, el presidente Porfirio Díaz nuevamente ganaría estas mismas elecciones, en esta ocasión por un fraude que él realizó. Así, y solo así, Madero, escapándose de la cárcel, llegó a la conclusión que la única manera de derrocar a Díaz como su dictador y entregarle su libertad al pueblo mexicano sería a través de un levantamiento armado. Primera etapa de la Revolución Mexicana. Plan de San Luis. Madero escribió el Plan de San Luis, donde aquí convocaba a cada mexicano en levantarse en contra de Porfirio Díaz, dando paso el 20 de noviembre de 1910, la Revolución Mexicana. A Madero se le unieron activistas y revolucionarios de todo el país. En el norte de México, Pascual Orozco y Francisco Villa formaron la conocida División del Norte. En el sur de México se les unió Emiliano Zapata con su lema, Tierra y Libertad. Con tantos enemigos y además de acorralados por estos mismos, el gobierno de Díaz duró muy poco más, ya que en 1911 Francisco I. Madero tomaría la presidencia, y aunque este mismo tenía las mejores intenciones con este país, de todas maneras el pueblo mexicano sufría de muchos problemas, por los ya mencionados 35 años de dictadura de Porfirio Díaz. Levantamientos, 1912, Decena Trágica. Con esto Orozco, Villa, Zapata, sintieron que Francisco I. Madero se estaba tardando demasiado en cumplir las promesas que él había asegurado, continuando así más levantamientos armados. En 1912 se formó un segundo levantamiento, dirigido por generales oficiales de Porfirio Díaz. Lograron que parte del ejército final lo siguiera, ocasionando una sangrienta batalla en la Ciudad de México, conocida como la Decena Trágica. Durante esta misma batalla, el presidente Francisco I. Madero se vio obligado a nombrar a Victoriano Huerta como el secretario oficial de Guerra y Marina. Dictadura militar. Sin embargo, Huerta no tardó por traicionar al mismo Francisco I. Madero, encarcelándolo y ordenando su asesinato. A decir verdad, Huerta aprovechó este gran momento para él, y recibiendo apoyo del embajador estadounidense Henry Lane Wilson, logró ganar la gran batalla, y por consiguiente, convirtiendo a México en una dictadura militar. Así es que usando a su ejército para reprimir y causar temor a quienes se opusieron a su dictadura militar, de esta manera, siendo recordado Victoriano Huerta como uno de los peores traidores en México. Huerta tuvo muchos enemigos, al igual que en su momento los tuvo Porfirio Díaz.
levantándose en sus contra personajes como Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Todos los revolucionarios, como Villa, Carranza, Obregón, Orozco, Zapata, unieron sus fuerzas para derrocar a Victoriano Huerta, dando fin así a la primera etapa de la Revolución Mexicana. Distintos finales de la Revolución Mexicana. El primer final es el apoyo de Plutarco Elías Calles a la reelección obregonista en 1928, que también produjo levantamientos armados que logró sofocar. A la muerte de Obregón y concluido su periodo presidencial, se convirtió en la figura política más importante del país. Controló los gobiernos sucesivos hasta 1934 y fundó el Partido Nacional Revolucionario. Otro de los finales de la Revolución Mexicana es que otros historiadores mencionan la victoria de la Revolución de Agua Prieta y la ejecución de Venustiano Carranza como el fin de la Revolución, el 21 de mayo de 1920. Entre las fechas más tardías del fin de la Revolución es que el movimiento se consumió por sí mismo, pues los líderes revolucionarios se fueron asesinando uno a otro hasta que solamente quedó uno, Plutarco Elías Calles, quien para terminar con las disputas por la presidencia creó el Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI, en 1930.